Muy bien, esta es nuestra penúltima clase. Vamos a empezar con la nostalgia desde ya. Estamos hablando de que estamos a ¿qué? Del sábado en 15 ya. El sábado en 15 es el examen. Si Dios quiere, tenemos esta clase y la clase de la semana entrante para acabar lo que falta de materia. Si Dios quiere, como siempre, vamos a hacer lo posible por conseguir una clasecita para la semana de examen y practicar algún examen viejo. Pero clase, nuestra última clase debería ser la próxima semana. Si logramos sacar ese espacio, ya sería una práctica. Entonces, solo para que dimensionen, ¿verdad? Para que se den cuenta lo cerca que estamos de imagínense, eh, de conseguir pasar de nivel, de conseguir avanzar y estar cerquísima de ese cartoncillo, pero cerquísima, cerquísima. Así que sumamente contento de ver cómo el paso del tiempo nos ha llevado, nos está llevando a donde lo intentamos. Tal vez los resultados por el momento no han sido tan bonitos, pero siempre estamos en camino, o de camino a. Así que, genial. No hay que perder el horizonte, ni tampoco hay que perder la motivación y las ganas. Entonces, que no se nos vaya a ir absolutamente nunca ese deseo de seguir avanzando, ¿verdad? A veces hay que detenerse un ratico, tomar aire, medir algunas decisiones, eso está muy bien, pero siempre hay que buscar tratar de estar mejor y tratar de avanzar, así que nos va a beneficiar siempre a nosotros y a la gente que queremos. Entonces, a ponerle, a seguir intentando, a darle duro pero duro a esto. Bien, para el día de hoy tenemos el promedio ponderado y otros temillas que hay por ahí. Este tema parecía que nos lo brincábamos la semana pasada, ¿verdad? Porque el libro lo tenía primero que otros temas. Sin embargo, no estaba así en el cronograma viene hasta esta semana. Entonces vamos a darle al promedio ponderado. ¿Cómo es eso el promedio ponderado? El promedio ponderado son las notas. O sea, es la manera en la que nosotros podemos obtener los resultados, por ejemplo, de una nota. Ok, a ver, vamos a pensar justamente en las notas. Entonces hay un estudiante que necesita un 70 para poder pasar. Y ese estudiante cuando se inscribe en el curso le cuentan que el curso tiene varias evaluaciones, ¿verdad? Que no son sumativas, que no son formativas, perdón, que son sumativas, varias evaluaciones de nota, de resultados, con las que podemos conseguir el 100% para pasar. Ok. La distribución de esa nota es de la siguiente manera. Hay un primer examen que vale 25%. Hay un proyecto que vale 20%. El segundo examen vale 35%. Ya un 55, 60, 80% de ahí. Hay tareas que valen 15%. Y no sé, es en otra parte del mundo y hay una asistencia que vale 5%. Entonces, todo esto es porcentaje. ¿Ok? El porcentaje de alguna manera ya lo habíamos visto años atrás, o sea, en otros niveles educativos. Pero el porcentaje es algo bastante sencillo, ¿verdad? De hecho, se lee por ciento, porque yo estoy diciendo cuando digo 25% que tengo 25 de cada 100. Eso significa el 25%. Por eso se lee por ciento. En fin, no nos vamos a preocupar demasiado por el porcentaje, vamos a pensar que la cálculo nos va a ayudar. Y ok, vamos a pensar en ese individuo, en ese estudiante, en esa persona que necesita un 70 para pasar, al que le dieron todos estos rubros y que conforme fue pasando el curso, esa persona empezó a encontrar o empezó a obtener resultados de lo que él iba haciendo. Entonces, que en el primer examen se ganó un 90, en el proyecto se ganó un 70, hizo el segundo examen, ya no le fue tan bien, se pegó un 60,
En las tareas iba muy bien, se pegó un 98. Y siempre asistió a clases, entonces ahí se ganó un 100. La pregunta es, ¿pasó o no pasó? ¿Se quedó? ¿Se mantiene en el mismo nivel o pasó al siguiente? ¿Aprobó el curso o no? Bueno, entonces la pregunta obviamente va orientada directo al número que nos habían dicho que tenía que ser un 70. Entonces, los resultados de este muchacho, de esta muchacha, porque al final no dijimos quién era, deben ser 70 o más para decir qué pasó. Cuando uno ve ese montón de numerillos ahí y uno dice, mira, es que se ganó un 100 por acá y un 98, puede ser que se haya pasado o debería haber pasado con una nota muy alta. Bueno, pero hay que recordar que el promedio ponderado es diferente al promedio normal y aquí es donde empezamos con un poquito con la teoría. La semana pasada yo les hablaba del promedio o la media aritmética. Ese promedio, por ejemplo, no sé, Juancito se ganó un 60, María se ganó un 70 y Joanny se ganó un 80. Y ese promedio lo que hace es quitarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen y buscar un número parejo para los tres. Entonces, el promedio habría sido un 70. ¿Significa que todos se ganaron un 70? No. Hubo uno que se ganó menos, hubo otro que se ganó más, hubo uno que sí se ganó exactamente el 70. Pero significa que si todos ponemos lo que tenemos y lo repartimos, nos hubiese tocado un 70 a cada uno. Ok. En este caso, el promedio ponderado no hace eso. El promedio ponderado es un poco menos, comparte menos, por usar un término. No sé cuál es la palabra como para hacer la alusión, para representarlo mentalmente. No le quita al rico y le da al pobre, no. El promedio ponderado lo que hace es que de acuerdo a lo que valen las cosas, así aportan. ¿Ok? Vamos a ver. Las tareas, que son el rubro más, no, perdón, las tareas no, la asistencia es el rubro más bajito, vale un 5%. Ahí este muchacho se ganó un 100. Pero habría sido mejor que se ganara el 100 en el segundo examen, que era el que valía más. Porque si él se gana el 100, él hubiera obtenido el 35%, la totalidad del porcentaje del examen. En cambio, se ganó el 100 en lo que vale 5%. Entonces, el aporte de la asistencia es un 5%, eso fue todo lo que él aportó. Aunque haya salido súper bien en la asistencia, su peso en forma general no es tan marcado como si lo habría sido el del segundo examen. Entonces ahí es donde empezamos a ver las diferencias. Entonces, como no todo vale lo mismo, como no todo tiene el mismo aporte, entonces nos va a tocar a nosotros empezar a buscar, empezar a conseguir rubro por rubro lo que representa para la nota final. Y por supuesto, después de todo, encontrar esa nota final. Ok. Entonces, él se ganó un 90 en el primer examen. ¿Eso qué significa? Eso significa que no se ganó el 25% total que había acá. Él se gana menos del 25%. ¿Cómo sé cuánto se gana? Bueno, hay que acordarse de aquellos aparateos rectangulares, ¿verdad? Que nos ayudaron a simplificar los cálculos matemáticos, esos que se llaman calculadoras. Bueno, vamos a recurrir a la calculadora y vamos a anotar el 90, que fue su resultado, y se va a multiplicar por el valor porcentual que tenía ese examen. O sea, por 25%. 25% se puede escribir como 25 sobre 100, se puede escribir como 0,25 o se puede escribir como 25% porque la calculadora tiene por ciento. Si no me equivoco, ahorita estoy sin cálculo totalmente, entonces no estoy seguro, pero creo que era Shift y ya se me olvidó quién era el que estaba con el Shift. Shift y cerrar paréntesis. No, estoy bateando mucho. Honestamente. Abre paréntesis. Abrir paréntesis, más bien. Sí. Ah, ok. Shift y abrir paréntesis. Entonces, sobre ahí. Es que ya, de verdad que sin la cálculo aquí cerca es complicado. Entonces, muy bien.
90 por el 25%, le damos un igual. ¿Y cuánto dice la calculadora que es eso? Si no me equivoco. 22.5. Excelente. Muy bien, 22.5. Quiere decir que ese 90, cuando yo lo llevo a mis resultados finales, aportó un 22.5% de la nota. Ya tengo un 22.5% de esa nota. Claramente ya no me voy a ganar el 100 porque ya fallé. Ya no tengo 100 en todo. Para el 100 tendría que tener 100 en todo. Ok. Profe, disculpe, ¿cómo se saca? ¿Me dijo? ¿El cálculo? Se pone el 90 por, ponemos el 25 y el por ciento, si lo escuché bien a los compañeros, se escribe con shift y con abrir paréntesis. La tecla de abrir paréntesis. Entonces No, en esta mía no. No. Perdón, es que ya le está el signo de porcentaje. Mande una foto de la calco al grupo y ahí lo busco. De la blanca es. Vamos a ver. ¿Y no le sirvió? No, el por ciento en esa es abajo donde Por el igual, dice cerca del igual. AN. Por el answer. Sí, exacto. Gracias, sí, en el lance está así. Exacto. Entonces, chief answer. Muy bien. Ok, se pone 90 por 25, se le da igual. Y, no, por 25. Chief. Lista de respuesta, el answer. Ok, y ahí se le da igual. Y ya ella pone el porcentaje arriba, entonces se le da un igual. Sí, 45 sobre 2 y será el Super Daniel. 22. Super Daniel. Es Super Daniel, en todo momento nos arregla la vida. Listo. Buenísimo. Ok. Ese mismo procedimiento lo vamos a hacer con los demás resultados. Ese 70 del proyecto lo multiplicamos por 20% y anotamos aquí el porcentaje. El 60 del segundo examen, 18, 6 por 5, 30, esto 20. Y tiene que llevar ese orden, profe. Tiene que ser el orden de la calificación por el porcentaje. No, puede ser porcentaje por calificación, pero no copiar el porciento y luego por el 60. No, las multiplicaciones, recuerden que el orden no altera. Pero como hay que poner ese chief answer, es mejor dejarlo de último. Dejar el porcentaje de último. 98 por 15, eso es, ¿qué? Son 14.7. Ajá, gracias. 14.7 y el último nada que discutir, ¿verdad? Cuando está al 100% ni lo multipliquen. De una vez ponen el resultado completo, el porcentaje completo. Ok. ¿Sí me están escuchando? De repente como que le pasó algo aquí a la compu, ¿sí? Sí, profe. Ok. Sí. Maravilloso, perfecto. Sorry, ahí es que me parpadeó rara la compu, entonces mejor corroborar. Listo. Ahora vamos a llevar la respuesta final. ¿Y cómo conseguimos la respuesta final? Pues simplemente sumando a toda esta gente. ¿Verdad? Entonces empezamos a sumar a toda esta gente. Entonces le damos parejo ahí a la calcu. 35 aquí, 40, 62, 76, como 77, 25. ¿Qué? 77, 20. Si me equivoco, por favor me corrigen. ¿No es cierto? Perfecto, gracias. Entonces ahí tenemos ya el resultado. Esa es la nota. La pregunta era si él había pasado o no había pasado. ¿Qué podemos contestar? Bueno, que sí aprobó, ¿verdad? Sí aprobó el curso porque la nota que le habían pedido como mínima era un 70 y acá tiene un 77,2. Este es el promedio ponderado. Así de fácil se calcula. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Correcto? Muy bien. Sí, profe. Vean lo que pasa ahora. Por ejemplo, si yo no supiera, voy a hacer un pequeño cambio. Si yo no supiera que en las tareas se ganó 98, pero sí sé que tiene un 14,7%. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo consigo el resultado de las tareas? Si lo que tengo en realidad es el porcentaje. ¿Alguien con alguna idea? De hecho, creo que en algunos exámenes a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Algunos compañeros han puesto el porcentaje y no les han puesto la nota. Entonces a veces estábamos medio perdidillos. ¿Alguien sabe cómo
¿Cómo conseguimos esos resultados? Yo lo que hago, profe, es que lo multiplico, si no me equivoco, por el porcentaje que está ahí, el que tengo. Y después primero lo divido y después lo multiplico por 100. Otra vez, deme un ejemplo. Ayúdeme. Ay, es que no lo, ok, es que no lo tengo a mano. No importa, Pero inventémonos uno. digamos, Ajá. digamos Por ejemplo, que, nuestros exámenes valían 25%. ajá, A ustedes les apareció un 20 para poner números fáciles, números bonitos. ajá. ¿Cómo hace una persona que se ganó un 20% para saber su nota? El examen valía 25. Ujú. Yo lo que hago es que multiplico y Ajá. después lo divido por 100. ¿Qué multiplicas? Eh, el 20 es el porcentaje que me dio los 25. Sí, correcto. Vamos a ver. Ok. Ay, profe, es que no tengo No, más. tranqui, yo estoy esperando que usted me ayude, pero si no, no se estrese. O sea, es colaboración lo que ocupo. No te preocupes. A mí sí me sale, pero ahorita no estoy ni con la calco y estoy, en un brazo tengo a la bebé dormida, en Está el bien, otro está tengo el bien. teléfono. Quédate donde estás. Quédate donde estás. Ok. Vamos a ver, el porcentaje que yo tengo, ¿verdad? El que me gané, que es un 20, es una parte de lo que valía en su totalidad del examen. Entonces yo divido lo que me gané entre el total, eso me va a dar un numerito. Bueno, como estoy hablando de porcentajes, bien lo dijo la compañera, vamos a poner por 100, porque hay que traducir ese porcentaje a nota normal. Entonces ese por ciento hay que multiplicarlo por 100. Entonces, si ustedes hacen eso, resulta que les da un 80. En este ejemplo aquí abajo. Entonces quiere decir que si a ustedes les pusieron un 20%, en realidad fue porque se ganaron un 80 en ese examen. Entonces lo que hay que hacer es poner arriba lo que me gané, poner abajo el total y multiplicarlo por 100. ¿Ok? Con eso ya obtendríamos el resultado o la nota que se necesita. Ok. ¿Por qué les digo eso? Bueno, porque a veces nos hacen chanchullo y nos hacen pensar en alguna preguntilla. A ver, bueno, hasta aquí alguna consulta. No. Con esto digamos que normal, ¿verdad? Se puede decir que es un tema aceptable, bonito. Ok, vamos de nuevo Es más, usemos ese mismo para no rayar tanto. Vamos a pensar que otra persona también matriculó ese curso. Ay, se me olvidó que no tenía la rayita. Otra persona matriculó ese curso, pero el día que tenía que hacer el examen final, el examen 2, ya había hecho todo lo demás, pero el día que tenía que hacer el examen 2, se enfermó. Y vamos a pensar que sí se enfermó. Entonces no pudo ir a hacer el examen. Esa persona tenía de notas un, un 80 en el primer examen, otro 80 en el proyecto. No pudo hacer el segundo examen, así que no hay nota. Tenía un 85 en las tareas y un 90 en la asistencia. Es el mismo curso, necesita la misma nota para pasar. ¿Cuánto tiene que ganarse esa persona en el último examen para poder pasar? Y esa pregunta la he visto, bueno, la había visto antes en Bachi o en Faro y me pareció verla también en un examen reciente aquí en el CONET. Entonces me están pidiendo que averigüe más bien el resultado, la nota del examen. Entonces vean que ahora me plantearon la pregunta al revés. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo resolverlo? Profe, Bien, profe. Hay que Bien. sumar lo que ya tiene sí, exacto. y ver cuánto le falta para llegar al 70 o así. Ok, ese es un excelente primer paso. Para sumar lo que ya tiene, ¿qué ocupo? Hacer lo que hicimos antes. Buscar los porcentajes que representa cada resultado. Entonces empecemos por ahí. Si se ganó un 80,
de algo que valía 25%, ya vimos que eso era 20 porque eso nos dio en el ejemplo, pero no importa. Lo multiplicamos al 80 por el 25% y lo que nos da lo ponemos aquí como su resultado. Luego volvemos a multiplicar ese 80, pero ahora ya no por 25, sino que ahora por 20%. ¿Por qué? Porque el proyecto solo valía 20. Entonces ahí va un 16. Este en blanco. Luego en las tareas tienen 85, lo que equivale a un ¿qué? Parece como 14.25, no sé. 12.75. Ish, ya no sé contar. 12.75. 12.75, muy bien. Los sumé en vez de restarlo, muy bruto. Gracias. Y luego el 90 en la asistencia, que eso sí es un 4,5%. Ok. Son los porcentajes que lleva. Necesitamos llegar al 70. Ese es el número mágico para pasar. Que les quede claro a ustedes también. ¿Cuánto lleva hasta el momento de nota? 53.25. Excelente. Eso es lo que lleva. Y dijimos que ocupaba un 70. Entonces, ¿cuánto le está faltando? ¿Cuánto debe ganarse aquí para conseguir este 70? Un 16.75. Exactamente. Tiene que ganarse un 16.75%. ¿Y cómo sé yo cuánto es ese 16.75 en resultado? O sea, ¿cuál es la nota que él tiene que sacar exactamente para ganarse ese 16.75? Es lo que hicimos hace un ratito. Cuéntenme. 47.85. ¿Qué hizo usted, don Eduardo? 47.85. Sí, muy bien, pero ¿qué hizo usted para conseguir esa nota? Dividí ese 16.75 por entre 35 y lo multipliqué por 100. Excelente. Esos son más o menos los pasos que hemos mencionado. La nota que ocupo, o sea, lo que me gané, aunque lo he ganado de lo que ocupo, lo divido entre el total y lo multiplico por 100. Entonces la nota probablemente sería como un 48, ya redondeando un toquecito. Entonces esa persona lo que ocupa ganarse en el examen final es un 48. Con eso ya le alcanza para pasar. Así que el que me pregunte, profesor, ¿cuánto ocupo yo para pasar? Inmediatamente lo mando a estudiar este tema. Porque ahora que ya ustedes lo pueden sacar. Salados. ¿Oyeron? Salados. Ok, profe. Señor. Entonces, ese 16,75 salió entre la división de... No, perdón, la resta, sí. A los la resta de... que ocupo, le resto lo que ya tenía de nota. 53,25. Exacto. Ahí salieron los 16. Ajá, aquí sale los 16 que vienen siendo lo que falta para pasar. Y entonces luego lo convertimos a nota con esta fórmula y nos dio 48 prácticamente. Gracias. Ok, pura vida. Sí, más o menos casi sí. Bueno, yo espero que sí. Dele. Realmente espero que sí. Ahí vamos, chiquillos. Este tema de verdad que es amistoso. Es sumamente amistoso. Ok. Vamos a dejarlo por aquí un momentico. Vamos a continuar aquí. Recuerden que el texto, pues obviamente estamos en la página 353, 354. El texto nos ayuda, ¿verdad?, a buscar resultados. Y bueno, este es el promedio ponderado visto en forma de notas, pero también lo vamos a ver cuando nosotros, cuando también tenemos que sacar un promedio de datos agrupados. Ok, la semana pasada estudiamos al mínimo, al máximo, que eran sumamente fáciles, eran a pura observación, el dato más pequeño, el dato más grande. Estudiamos las medidas de posición central, que en realidad son la media, la mediana y la moda. La media era el promedio, que se parece a esto en nombre, aunque no tanto en cálculo. La mediana era el dato que está en el puro centro de todos. La moda, que era el dato que más se repetía. Posteriormente vimos también los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3.
donde el cuartil 2 era lo mismo que la mediana, entonces era muy fácil de calcular. Y vimos a cuartil 1 y cuartil 3 que se podían calcular como medianas, entonces tampoco era la gran cosa. Recordábamos algo importante, que al usar los cuartiles, cada uno de esos cuartiles dividía al total de datos en grupos de 25% de datos. ¿Ok? El 25% de los datos estaban antes del primer cuartil, el siguiente 25% de los datos estaban entre el cuartil 1 y el cuartil 2 y así sucesivamente hasta llegar al final. Todo eso lo vimos para cuando los datos estaban libres, sueltos, de uno en uno. Pero no siempre yo tengo los datos libres, sueltos de uno en uno. A veces los datos son muy variados entre sí. Y cuando yo los proceso, o cuando a mí me dan los datos procesados, si se acuerdan de lo que vimos de la estadística, ¿verdad? Que era una de sus labores, procesar los datos recopilados. Pues a veces lo que pasaba era que teníamos que usar rangos de datos porque no servían. A ver, por ejemplo, un momento o un lugar donde es muy usual hacer rangos es cuando hablamos, por ejemplo, de edades. Entonces, no sé, yo quiero vender un producto y necesito saber hacia quién lo voy a dirigir, no sé. Entonces, yo averiguo, ¿verdad? ¿Quiénes compran ese producto? O hacia quién puedo dirigir ese producto para venderlo, para vender más. Entonces empiezo a hacer como una encuesta y resulta, no sé, que de los datos de las personas que me comprarían, no sé, el producto, puede ser, no sé qué puede ser, cualquier producto, el que sea, ¿no? La imaginación se me cortó en este momento. Yo lo voy a dividir por grupos etarios, o sea, por la edad. Se me ocurre que quiero averiguar, no sé, personas menores de 10 años. Resulta que voy a ver las personas que van de 10 a 20 años. O también de 20 a 30. O de 30 a 40. De 40 a 50. Y 50 o más. Ok. Para no hacer tantísimos grupos. Bueno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo lo sé, empiezo a recopilar mi información y dentro de los datos que yo pedí había personas con estas edades. Qué sé yo, y empiezan a darme un montón de edades. Yo no puedo poner de uno en uno los datos como antes lo hacía. ¿Por qué? Ok. Porque los datos ahora están agrupados. Si yo digo menores de 10, yo no digo al 9 nada más. Yo digo al 9, al 8, al 7, al 6, al 5, al 4, al 3, al 2, al 1. Entonces, todos los datos que yo me tope aquí, no sé, se me ocurre que aquí había un 3, aquí hay un 9, más adelante había un 5. Entonces, estos tres datos, los tres van a venir aquí. Yo digo que hay 3 personas menores de 10 años. Y así podría investigar y contar todos los demás individuos que estén por ahí y apuntar sus edades. Y ahí podría yo anotar el total de gente que tengo. Y podría ser que yo ni siquiera hubiera visto los datos por separado. Que yo desconozca inclusive cuáles son esos datos por separado. Que yo sepa que hay 3 personas menores de 10 años, pero que no sé cuáles son sus edades. O que sé que hay 16 entre 10 y 20 años, pero no sé cuántos hay de 15 o cuántos hay de 13. Ni siquiera sé si hay de 12. ¿Me explico? Entonces, cuando yo tengo un rango, cuando yo tengo un grupo de datos, no tengo la certeza de el valor individual de los datos. La pregunta, ¿es importante el valor individual de los datos? Bueno, pensemos. Si yo hablo de la moda, ¿quién es la moda? La moda es el dato solo individual que más se repite. Yo tengo moda aquí. Ni idea. Porque pueden ser que los 3 que están aquí, menores de 10,
todos sean el número de, todos tengan 7 años. Y que todos los demás aquí para arriba tengan de 1 en 1 o de 2 en 2 repitiendo las edades. Y que no alcance para pensar que alguno tenga 3 datos iguales. Podría ser que aquí estuviera en el número más pequeño la moda, pero no lo puedo asegurar porque no lo sé. Lo más lógico sería pensar que la moda está aquí, porque hay muchos resultados para un mismo grupo, entonces algo se debería repetir, es lo que uno piensa. Sin embargo, vuelvo y repito, hay muchas opciones y podría ser que no se repiten más allá de lo normal, que se distribuyan de la forma más equitativa posible y que no necesariamente la moda esté allí. Entonces, cuando hablamos de cálculos de conjuntos o de datos agrupados, las reglas ya no funcionan igual. El cálculo del promedio, el cálculo de la mediana, ya no se hace de la misma manera. Ok, entonces vamos a ver cómo le hacemos o cómo buscamos. ¿Qué sí se puede responder? Se puede responder en el grupo, donde hay mayor frecuencia. Entonces la moda, por ejemplo, podríamos decir que está en el grupo de 20 a 30. La moda es estar en el grupo de 20 a 30, no que el dato individual está aquí adentro. Que quede eso claro. ¿Ok? Pertenecer al grupo de 20 a 30 años es la moda, es el dato mayor. Si hacemos la moda individual, no necesariamente coincide. De hecho, la moda individual como tal lleva un cálculo mucho más pesado, eso se ve en estadística a nivel universitario, es bastante diferente, hay que hacer límites inferiores, es una fórmula ahí más compleja. Ok, pero el que realmente nos interesa es el promedio. Ese es el que vamos a calcular cuando hay muchos datos agrupados. ¿Cómo hacemos para calcular ese promedio? Ok. Ese promedio, que también se llama media aritmética, se calcula pensando en un valor intermedio. ¿Ok? Lo repito. Me dijeron que aquí había 16 datos. Yo no sé si esos 16 datos son 15 veces el 10. El 10 ahí lo copio 15 veces. Y una vez el 11. Como puede ser el 10, el 11, el 12, el 19, un montón de veces. O sea, calza para un montón de combinaciones. Entonces, cuando yo no tengo el resultado, el dato específico, el dato claro, simplemente lo que hago es hacer un punto medio. El punto medio es como el equilibrio, como la parte central. Ni mucho para allá, ni mucho para acá. El punto medio es un promedio. El punto medio es agarrar a los dos números que están aquí, sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces, por ejemplo, si dice menores de 10, yo voy a empezar de 0 a 10. Entonces yo voy a agarrar el 0 más 10 y lo voy a dividir entre 2. Yo hago eso en la calco y la calco me dice que eso es 5. Si yo hago lo mismo con el 10, el 20, lo divido entre 2, la calco me dice que eso es 15. Y si ahí puedo hacerlo, bueno, ahí puedo seguir calculando y anotando. ¿Qué notan ustedes en estos grupos que conformamos? ¿Qué se da en todos los grupos que conformamos? Bueno, excepto en el último. Pero en todos los demás grupos, ¿qué se da? ¿Qué ocurre? Mayores que 10. Más bien que hay una distancia de ¿cuánto? De 10. De 10. Vamos como de 10 en 10, ¿verdad? El primer grupo va de 0 a 10, luego de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, etcétera, etcétera. Entonces, el último podríamos pensar que para hacerlo limpio con respecto a lo demás debería ser de 50 a 60, etcétera, etcétera. Entonces, esos grupos van como de 10 en 10. ¿Qué pasa con los resultados que voy obteniendo yo del punto medio? ¿A qué distancia se encuentra el uno del otro? De 5 pasé a 15. También está de 10 en 10. Si yo hiciera el que sigue, a 20 le sumo 30, ¿a ver en qué? Lo divido entre 2 y me va a dar 25. O sea, otra vez de 10 en 10. Entonces, si ustedes logran ubicar la distancia a la que ellos se encuentran, la amplitud que tiene cada uno de estos grupos,
ustedes simplemente la trasladan aquí. Encuentran el primer punto medio y le van sumando 10. Obvio, si aquí dijera de 0 a 12, 12 a 24, entonces ya no es de 10 en 10, es de 12 en 12. Entonces, si aquí me daba 6, le sumo 12 y ahí voy. Ahí voy, haciéndole caso a la distancia que ellos tienen. Entonces el que sigue yo ya sé que va a ser 35. Y el que sigue ya sé que va a ser 45. Y el último ya sé que va a ser 55. Porque aunque diga 50 más, nosotros vamos a estandarizarlo y lo vamos a meter entre 50 y 60. Ok. ¿Para qué me sirve el punto medio? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué andamos buscando? Bueno, ya lo dije. Todo esto es en relación al cálculo del promedio. Hacerlo más chiquitillo para ver si tenemos chance. Entonces, yo busco el promedio. El promedio en datos agrupados. Entonces, básicamente, aquí hay 3 números, por lo tanto, solo puedo tomar 3 veces el valor de este conjunto. Pero ya lo dije, no sé si tomo al 0, si tomo al 9, si tomo al 1. Ah, en su lugar voy a tomar al punto medio, voy a tomar al 5. Porque ahí estoy en la parte central. Porque ahí estoy pensando que ni muy, ni tan pequeños ni tan grandes. El punto medio es ahora el resultado que está aquí adentro. Es como si todos tuvieran 5 años en este grupo. En el otro grupo es como si todos tuvieran 15 años. En el que sigue como si todos tuvieran 25 años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero encontrar el promedio, es como si tuviera el 5, el 5 y el 5 3 veces. Porque la frecuencia me dice cuántas veces salieron, ¿verdad? Esta línea que está aquí, esta columna que está aquí, me dice cuántas veces o cuántas personas hay de esa misma edad, ¿verdad? Para adaptarlo a nuestro problema. Entonces, si tengo de 10 a 20, estoy diciendo que hay 16 personas que tienen 15 años. Entonces, como si yo copiara el 16 15 veces. ¿Por qué estoy haciendo esto así? Bueno, porque si yo tuviera los datos sueltos, libres, yo podría encontrar fácilmente la mediana y yo podría encontrar fácilmente el promedio. ¿Cómo se encontraba el promedio? Sumando a todo mundo. Entonces yo agarraba 5 más 5 más 5 más 16, 15 veces. Entonces, como ahora los números están agrupados, son el mismo número varias veces, vamos a usar un poquito la multiplicación, que era la que nos ayudaba a sumar varias veces el mismo resultado. Entonces yo no voy a sumar 5 más 5 más 5, que da 15. Voy a sumar el 5 3 veces. Yo no voy a sumar el 16 más 16, no. Voy a poner 16 por 15, porque ahí están las 15 veces contadas. Lo mismo con el que sigue es 22 veces ¿quién? Ah, el número que está aquí en el punto medio. Entonces voy a sumar al 22 25 veces. O al 25 22 veces, perdón, que es casi lo mismo. Luego voy a sumar al 35 15 veces. Al 45 12 veces. Y al 55 6 veces. No sé si notan lo que estoy intentando. Entonces, para no sumar de manera individual, estoy poniendo al número, esto lo puse al revés, sorry, al número y a las veces o a la frecuencia con la que el número salió. ¿A cuál número estoy poniendo? Al punto medio. Al 5, al 15, al 25, al 35, al 45 y al 55 que calculamos hace un ratito. Ese punto medio se multiplica por estos señores que están aquí, que representan la cantidad de veces que ellos salieron, o sea, la frecuencia. Ok. Todo eso se tendría que sumar, pero la fórmula del promedio dice que yo no sumo a lo loco y ya, no. Dice que después de que yo sume, tengo que dividir entre el total de datos. El total de datos se encuentra sumando esta columna. Yo tendría que sumar
lo que viene aquí, 12 y 3 son 15, más 15, 30, 52, 58, 68 y 6, 74 datos. Entonces, esto se dividiría entre 74. Y lo que me da es el promedio. Si alguien lo pudo hacer y me pasa el dato, se lo agradezco bastante. 29.72. Ok, ese es el promedio de edad. Es un promedio de edad, son años, ¿verdad? Porque es edad. Es un promedio con datos agrupados. Cuando no hay certeza de los datos sueltos. Digo, si yo tengo cuánto vale o cuál es la edad de cada uno de manera individual por aparte, separada, entonces es más fácil sumar cada una de esas edades y dividirlas igual entre 74. Pero si los datos están agrupados así, en pequeñas clases, así es como se llaman estos grupitos, están en clases de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es sacar el punto medio, que nunca me lo dan, siempre me toca sacarlo. Sacar el punto medio, multiplicarlo por la columna de la frecuencia, y ahora sí, dividirlo entre el total. ¿Se entiende el procedimiento a hacer? ¿Se entiende qué es lo que me van a pedir y cómo lo voy a resolver? ¿O ni papa? Yo Yo sí. lo hago. Fregado. Profe, ¿está grabando? Se supone que sí. Ok. Hay que practicar. Es que tuve que desconectarme un toque, pero espero que sí. Yo también. Muy bien. A veces no quedan las grabaciones, pero realmente ha estado todo súper bien, entonces no hay estrés. Profe, Señor, pregunta, estos son con datos o digamos con números enteros, pero ¿qué pasa si me dan con decimales? igual, no pasa nada. Usted lo trabaja exactamente igual. Si tocara, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Cuando nosotros hacemos datos agrupados, por lo general los grupos que hacemos se eligen a conveniencia. Y casi siempre los resultados van así de 10 en 10, 20 en 20, qué sé yo. Hay un rango ahí muy específico. Entonces, no sé, vamos a hablar de salarios. Entonces yo te digo, no sé, el salario de 0 a 150,000. Los que ganan de 150,000 hasta 300,000. Y ahí empezamos a hacer grupos de 300,000 a 450,000. Vean que las distancias, cuando uno elabora los grupos, generalmente son las mismas. Entonces yo no le voy a poner a este grupo 150,000 y al otro solo 50,000. Porque entonces ya estaría haciendo, ¿verdad? Generando diferencias entre los grupos en la cantidad de resultados que voy a obtener y no se podrían medir. Entonces la intención es que casi siempre cuando se eligen estos rangos, esos rangos vienen con datos que sí son un poquito más cerrados. Si por alguna razón, no sé, fuera otra cosa, no sé, de 0 a 9, después de 9 hasta el 18, después del 18 hasta el 27. Entonces usted va viendo que la distancia es de 9 en 9. Entonces cuando usted encuentra el punto medio, con la n, perdón, el punto medio, sorry, no estaba tirándole nada directamente a nadie. No sé por qué me la brinqué, pero bueno. Ahí está. Entonces, ¿qué hace usted? Usted suma 0 más 9 y lo divide entre 2. Eso da 4.5. Ese es el valor que usted va a usar. No hay problema. 4.5 lo va a usar. Y aquí habían 3 personas. Entonces multiplica 3 por 4.5. ¿Eso me da con decimales? Sí, no hay ningún problema. Cuando yo sumo para obtener el promedio, la X con techito, que así era como se llamaba, la media aritmética, yo voy a dividir entre un total de datos y eso me puede dar con decimales, con coma. Entonces, realmente el que aquí en el punto medio venga con coma no modifica nada de lo que deberíamos hacer. No modifica nada de lo que ya sabemos. Entonces, para practicar un poquito, vamos a tomar, casi siempre uno busca situaciones sencillas. Vamos a ver, un examen, no voy a tomar uno de los de ustedes.
para no herir sensibilidades. Pero en un examen, vamos a ver, de 90 a 100, lo voy a poner de arriba para abajo. De 80 a 90, 70 a 80, 60 a 70, 50 a 60, y digamos que nadie se ganó menos de un 50. Entonces, ahí estamos súper contentos todos con esas notas. Unos más, unos menos, pero ahí estamos con esas notas. Entonces, una vez que nosotros tenemos los datos, ¿verdad? Empezamos ahora sí a pensar un poquito cómo encontrar el promedio. Aquí no nos han dado, no nos han dicho todavía ni el total de personas que hizo el examen, ni tampoco cuántas se ganaron cada nota o cada grupo de notas. ¿Ok? Muy bien. Entonces probablemente a nosotros solo nos den esta parte. Entonces, bueno, aquí vamos a decir cantidad de estudiantes, ¿verdad? Número de estudiantes. Entonces entre 90 y 100 se pegaron 5 personas. De 80 a 90 fueron otros 7. De 70 a 80 fueron 13. De 60 a 70 hubo 3. Y de 50 a 60 hubo 2. Ok. Y probablemente eso sea lo que nos den. Esto que yo puse aquí extra, que lo vamos a ocupar, no viene. No nos lo dan, solo nos dan esa información. Y de aquí nosotros tenemos que construir todo lo demás. La pregunta es, ¿con estos datos se encuentra el promedio de la calificación de ese examen? Entonces, nosotros para encontrar el promedio, de nuevo, la fórmula del promedio era la suma de todos los valores dividida entre el total de valores. Ese era el promedio ponderado. Esa era la media aritmética o promedio, perdón. Entonces, nosotros necesitamos dos datos. El primer dato, el n. ¿Quién era el n? N es lo mismo que total. Entonces necesitamos el n. Y luego necesitamos la sumatoria de los x. O sea, agarrar todos los resultados y sumarlos. Como aquí yo no sé cuánto se ganó cada una de estas 5 personas, que pudieron ganarse un 91 o perfectamente pudieron ganarse el 100, pero no sé cuánto se ganó cada uno, entonces ¿qué hago? Lo del equilibrio, el punto medio. Yo calculo el punto medio, yo sumo el 90 y el 100 y eso lo divido entre 2. Y el resultado que me da es el que yo voy a poner aquí como punto medio. Ese es mi valor. ¿Qué significa este 95? Para nosotros, para interpretar el estudio, 5 estudiantes se ganaron un 95. Profesor, pero es que uno se puede ganar un 100, sí, y un 98, y un 93, sí. Pero como no sé las notas, a todos los voy a poner en el centro. Voy a pensar que todos se ganaron la nota que está en el centro. Ni más baja ni más alta, la del centro. Que en este caso es el 95. Ok, ¿de cuánto en cuánto van esos grupitos de notas? Yo dije que de 10 en 10. Entonces voy para abajo de 10 en 10 para buscar los puntos medios. El que quiera, agarra el 80, le suma el 90, lo divide entre 2. O simplemente cuento de 10 en 10. Como voy de bajadita, o sea, me voy devolviendo, no voy a sumarle, sino que le voy a quitar. A 95 le quito 10, a 85 le quito 10, a 75 le quito 10 y a 65 le quito 10. Ya tengo el punto medio. Esto es para que lo hagan rápido, pero si ustedes sienten que se pueden enredar, agarran los dos numeritos, los suman, lo dividen entre 2, con todos y cada uno de los grupos. Ok. Muy bien. Entonces, ya tengo el punto medio. Ahora necesito encontrar la sumatoria de x. La sumatoria de x, para hacerlo de una forma ordenada, se encuentra en la última columna, que vean que dejé campito. Esa columna es la frecuencia, porque esta que está aquí, aunque yo le puse número de estudiantes, por lo general va a venir con una f de frecuencia, porque así se presentan la mayoría de conjuntos de datos.
como una tabla de frecuencias. Entonces está la F o la frecuencia. Entonces, esta última se llama frecuencia por punto medio. Punto medio. Para que no piensen que es un medio de, entonces mejor lo escribo. Ya vi que mejor no, ya me acordé. Alguna vez me pasó. Por punto medio. Excelente. O sea, dicho todavía más fácil, multiplico estas dos. 5 por 95, 7 por 85, 13 por 75, 3 por 65 y 2 por 55. Okay. Si yo lo hago de esta manera, porque tengo campito en la tabla y lo quiero rellenar ahí, resulta más fácil y resulta menos fea la fórmula, se ve menos incómoda, se ve menos desordenada. Entonces vamos haciéndolo, vamos multiplicando cada uno de esos resultados ahí, pucha, este da un montón, 7, 9, 75 creo. Y vamos resolviendo todo esto, a ver. No sé, ustedes me dirán si los hice bien, si lo tienen con la calco, por favor revísenmelo a ver cuál corregimos. Ay. ¿Será que alguien tiene las respuestas? Profe, yo tengo 4, bueno, de arriba para abajo, 4 por 75. Ok, gracias. 595. Ajá. 975, 195 y 110. Excelente. Ok. Me voy a devolver a la definición o a la fórmula que está allá arriba, que habíamos señalado hace rato. Esta que está acá atrás. Resulta y sucede que yo estoy diciendo que el promedio se encuentra sumando a todos los X y dividiéndolos entre N. Ok. La suma de todos los X es agarrar a estos señores que están aquí y sumarlos. Entonces, toda esa columna la voy a sumar, la voy a totalizar para ver cuánto da. Ayúdenme con ese resultado, por favor. 2350. 2350. Perfecto, gracias. Entonces vean que ahora nada más cambio en la fórmula ese valor en la parte de arriba. Pero ¿qué otro valor me pide la fórmula? La fórmula me pide n. ¿Y quién era n? Aquí lo escribimos. N es el total de datos. N es la suma de la columna de las frecuencias. Entonces ahora esto también hay que sumarlo aquí abajo. ¿Cuánto da esa columnilla? 30. 30. Muy bien. Entonces vean que cuando sacamos los datos por aparte es bastante más ordenado. Ahora sí, ¿cuál es el promedio? 2350 dividido entre 30. Y ya tenemos un resultado más cómodo, se ve menos feo que aquel despelote que les hice ahí atrás, perdón. Mi naturaleza es un poco desordenada, pero a veces hay que dejar la naturaleza y ordenarse un poco. Profe, una pregunta. Hágale. ¿Por qué ahí usted le va quitando más bien los 10 en lugar de ponerle igual que la vez pasada? Porque los datos están ordenados al revés. Okay. El conjunto de antes empezaba en el más chiquitico arriba y se iba haciendo más grande, más grande, más grande. Yo decía 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Iban aumentando los números. En cambio aquí, ¿qué pasó? Las notas o los resultados van bajando. Entonces, como las notas van bajando, los números o los resultados también tienen que ir disminuyendo, también tienen que hacerse más pequeños. Ese es el porqué. Todo tiene un porqué, Profe, ¿verdad? Dígame. ¿Cómo descubro yo que, digamos, por ejemplo, ahí va de 5 en 5? Perdón, de 10 en 10. ¿Cómo descubro La eso? malicia indígena. O sea, hay que ojearlo. Te fijas en cada par. Ok, de 90 a 100. Sí, ahí hay 10. De 80 a 90. También hay 10. Usted corrobora que todos van de 10 en 10. El que todos vayan de 10 en 10 es lo que me permite a mí adelantarme. Pero repito, si ustedes prefieren usar la fórmula, no tienen que darse cuenta de cuánto en cuánto va. Nada más agarren a estos dos, lo suman y lo dividen entre 2.
Los suman y los dividen entre 2. Los suman y los dividen entre 2. No importa si se dieron cuenta que iba para arriba o para abajo, si se dieron cuenta que iba de 10 en 10 o no. Ahí no fallan. Al aplicar la fórmula no fallan. Sumarlos y dividirlos entre 2. Si lo ven más fácil, si sienten que tienen que acordarse de menos cosas, entonces nada más suman y dividen entre 2 y no pasa nada. El resultado va a ser el mismo. Alguien que me diga, perdón, hablando del resultado, ¿cuánto dio eso? 3 por 7, 21. ¿Ah? 78,33. Perfecto. Entonces, en promedio, el resultado fue de un 78,33. ¿Todos se ganaron un 78,33? Claramente no. Muy bien, pero el promedio del examen no anduvo mal. Lo aprobaron al menos. Ok. Más o menos. ¿No la sila ya la casi? Sí, profe. Ahí vamos, ahí vamos. Vean que esto... y al final... bueno, ahí está. No es tan difícil, pero sí tiene uno que tener ciertos pequeños cuidados. Ahora, muy probablemente nos hagan preguntas de el promedio, pero también nos hagan preguntas de la mediana. La moda casi nunca la meten en esto, por lo que les decía, ¿verdad? Los cálculos hay que hacerlos diferentes. Pero la mediana sí la podemos sacar más o menos de acuerdo, por lo menos en cuál grupo, decir en cuál grupo está, ¿verdad? Ok. Entonces, ya sabemos todo esto. Voy a borrarlo un toquecillo para aprovechar el espacio con la tabla ahí hecha. Ok. Sí sabemos que son 30 datos, ese dato es importante. Si yo hubiera puesto los 30 datos aquí, ¿dónde quedaría la mediana? ¿Qué era eso de la mediana? La mediana tenía una fórmula para encontrar su posición. La fórmula de la mediana era n más 1 entre 2. N es el mismo n que encontramos antes, que es 30. Eso era n. Entonces, 30 más 1 entre 2, ¿cuánto da? $15.5. Da 15,5. Cuidado en la cálculo. Cuidado en la cálculo, ponen 30 más 1 entre 2. Porque la cálculo que les va a dar es 30,5. Tienen que poner la fracción primero. Arriba poner el 30 más 1. Y en el denominador escribir el 2. El denominador de toda la fracción. Para evitar zafis. Ok. Sí, ¿no? Casi. Bueno. 30 más 1 entre 2 en realidad da 15,5 como está escrito arriba. Entonces yo debería buscar la posición que está entre el elemento número 15 y el elemento número 16 y decir aquí cayó la mediana. ¿Se acuerdan? Lo que nosotros también, o que a mí me gustaba hacer el arco iris para desestresarme. Bueno, al final íbamos a quedar en 15 y 16. Entonces la mediana quedaba en medio del 15 y 16. Claro, pero ¿cómo hago para hacer eso si no tengo ni idea de dónde están esos valores? Bueno, no pasa nada. Recuerden que, y aquí es donde empiezan las interpretaciones, estamos diciendo, la frecuencia es la cantidad de veces que me da un resultado. Estamos diciendo que el 95, que es el que estamos tomando nosotros como resultado, aparecería 5 veces. Entonces, del 1, de la posición 1 a la posición 5, iría el 95. Las 5 veces iría ahí el 95. Entonces, ¿quién sigue? Bueno, eso está ordenado al revés, ¿verdad? Más bien irían aquí al final. Pero acuérdense que yo se los dije, con la mediana no hay problema, ¿verdad? Puede estar ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, que la mediana siempre va a caer en medio, entonces no importa de cuál lado venga, siempre voy a llegar al puro centro. O sea, ahí no hay problema. Luego, los otros 7 valores están llenos de un 85. Entonces el 85 sería el valor número 6. Terminaría en el número 12 con todos los 85. ¿Cómo sé que terminaría en el número 12? Bueno, porque tenía 5 números que eran 95 y otros 7, 5 más 7, 12, que son 85.
¿Ok? Si tuviera que seguir el 13, el 14, el 15 y ahí sigo para allá, serían 13 números, 13 veces el 75. No los voy a escribir todos porque no tiene sentido. Por esa gracia entonces los tendría todos y ya. Además de que a veces me van a dar no uno que tenga 30, uno que tenga 100, 200. ¿A qué horas me voy a poner a escribir 200 números aquí? Ok, estoy tratando de hacerlo lo más ilustrativo posible. Yo necesito la posición 15,5 porque eso me lo dijo la fórmula de la mediana. La posición 15,5 sale del valor o la posición 15, el valor de la posición 16. ¿Quién está en la posición 15 y quién está en la posición 16? El valor que está en este grupo. ¿Cómo lo sé? Porque llevaba solo 5 valores. Cuando llegué al segundo grupo le sumé 7 valores más y ya llevaba 12. Cuando llegué a este tercer grupo, al sumarle esos 13 valores ya llevaba 25 valores. Luego le sumé 3, llevaba 28 y luego le sumé los últimos 2 y llevaba 30 valores. El 15 y el 16, que son los que yo ocupo, están en este lapso. Están después del 12 y hasta el 25. Quiere decir que los dos números pertenecen al conjunto que va entre el 70 y 80. La pregunta puede ser ¿en cuál grupo está la mediana? Entonces te va a decir entre 70 y 80, entre la nota de 70 y 80. Y si les preguntan por específicamente el valor de la mediana, vamos a agarrar al punto medio que es un 75. Y esa va a ser nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Esos silencios de novio regañado. Sí, profe, es que cada vez se pone más complicado. ¿Y usted qué esperaba? Que hay que fuera más fácil. Usted pensó que todo el tiempo íbamos a ir haciendo más fáciles las cosas. ¿Puede empezar desde el principio? ¡Otra vez! Sí, por favor. Vamos a intentarlo de nuevo porque sí es. Profe, con unas 50 veces ya nos queda. Excelente, solo nos faltan 49. Exacto. Siempre es complicado. Sí, uno sabe que no es tan sencillo. Así que tranquilidad. Vamos a intentarlo con el mismo ejercicio para pasarle por encima a este ejercicio ganando lo que ya tenemos ahí en análisis acumulado. Voy a borrar, pero no a borrar. Voy a quitar algunas cosas, pero las otras voy a dejar porque ya vimos cómo son. Ok, la pregunta en sí es ¿cuál es la mediana? Espero que todos se acuerden de lo que se trata la mediana. La mediana es el valor que está en el centro de los datos. Ok, entonces yo tengo 30 datos. Tengo 30 datos. Eso lo sé porque aquí puse que n, el total era 30. Entonces si yo ordeno los datos de menor a mayor, yo voy a buscar el dato que está en medio de esos 30 datos. Cuando era un número par, la mediana siempre caía en medio de dos datos. Entonces yo tenía que usar al número que estaba antes y al número que estaba después para poder decidir cuánto valía la mediana. Yo los sumaba y los dividía entre 2. A no ser que el número fuera el mismo. Si era el mismo número, yo ya sabía que ese mismo número iba a dar. Nosotros en un principio no sabemos cuáles son esos 30 datos. Sabemos cómo están distribuidos esos 30 datos, pero no los tenemos. ¿Okay? Yo no tengo un 70, un 73, un 78 de nota, no. Yo tengo que después de 70 y hasta antes de 80, hay 13 resultados, hay 13 personas que están con la nota ahí. Entonces, esto se vuelve un poquito subjetivo porque yo no puedo decidir o por lo menos decir exactamente cuál es la nota de cada uno. Sí sé que no se va a pasar de 80. Sí sé que no va a ser más baja de 70. Pero no puedo decir exactamente cuánto es. Para eso nos inventamos lo del punto, o alguien se inventó lo del punto medio. Y el punto medio entonces me va a decir que estos 13
van a ganarse alrededor de un 75. Al que se ganó un 72, vamos a pensarlo como que se ganó un 75. Al que se ganó un 79, vamos a pensarlo como se ganó un 75. Muy bien. Como yo necesito saber quién está en la posición 15 y quién está en la posición 16 para poder decir quién es la mediana, yo voy a ubicar esos datos. Voy a ubicar la posición 15 y la posición 16. Si a mí me dijeran, y de nuevo, vean que los ordené de mayor a menor. Nosotros estamos acostumbrados a ordenarlos de menor a mayor, ¿verdad? Sobre todo si tuviéramos que sacar cuartil 1 y cuartil 3. Pero como aquí es solo mediana, no hay problema. Si hay que sacar cuartiles, sí hay que ponerlos al revés, ¿verdad? El más pequeño al más grande. Ok. Yo lo que hice fue tomar el orden que me dio el ejercicio. Para no complicarme mucho. Toma el mismo orden que me dio el ejercicio. El ejercicio me dijo que había 5 elementos que se ganaron entre 90 y 100. Como yo no sé cuántos se ganaron, a todos les di un 95. Entonces, los primeros 5 valores para mí, del 1 al 5 en posición, todos son 95. De seguido voy a poner los 85. ¿Cuántos 85 hay? Hay 7. Entonces voy a poner 7 veces 85. Cuando yo termino de escribir los 7 veces 85, ya tengo acumulados 5 números que eran 95 más los 7 que son 85. En total ya llevo 12 números. Ya llevo 12 datos. A la par de ellos voy a poner 13 veces al 75, porque es el que sigue. Entonces yo empiezo a poner 3... Cuando termino de escribir los 75 y empiezo a contar, ya llevo 25 datos. Puedo poner los que faltan, que son 3 datos más de 65 y 2 datos más de 55. Ya ahí tengo los 30 datos ubicados. No lo voy a hacer nunca en la vida, los voy a escribir todos, jamás de los jamases. Profe. Sí. Pero, ¿de dónde sacaste ese 5, ese 12? Ese 20. Voy acumulando. Yo lo que hago es acumular. Vea que aquí me dijeron cuántos tenía de cada tipo. Al principio me dijeron que tenía solo 5. Entonces por eso solo llevo 5 datos agrupados. Después de esos 5 puse 7 datos más. Entonces yo dije 5 más 7, ya llevo 12 datos. Ya. Le pongo 13 más, entonces 12 más 13. Sí, voy como, este lo copio, este lo sumo, lo copio, lo sumo. Voy como en zigzag. Ok. Que también es otra, en las tablas de frecuencias es otra forma también de, pero no la vamos a estudiar nosotros. Está bien. Cuando lleguen a la U se los enseño. Yo me voy a hacer el MAE. Entonces vean que yo ya tengo aquí los números, los totales. A mí me interesa la posición 15.5, la posición que está en medio del 15 y en medio del 16. Cuando yo empiezo a buscar aquí, en estos datos que tengo al 5, que tengo al 12, que tengo al 25, yo sé que el 15 y el 16 están aquí en medio. Ese 15 y 16 que están aquí en medio están en dirección al 25, o sea, están en el grupo de 70 a 80. Entonces, repito, si la pregunta es ¿en cuál grupo se encuentra la mediana? En el grupo de 70 a 80. Si la pregunta es ¿cuánto vale la mediana? Ustedes agarran al número 75 como el resultado. Entonces, la posición número 15 es un 75. La posición número 16 es un 75. ¿Por qué lo sé? Porque después del 12 y hasta el 25, todos son el número 75. Entonces, la posición 13, la 14, la 15, la 16, la 17, la 18, todas son 75. Entonces, para decir quién es la mediana, es el promedio de ellos dos, pero como son el mismo número, yo digo que la mediana es exactamente 75. Ok, más o menos. O hasta más pioche que antes. Dios. Está legal. Yo siento que está fácil. Es que Estamos más cuando le agarra el toque, ya cuando le agarra el toque no se complica tanto. Es que tal vez es como la enredadilla de tantos números o tanto promedio que hay que sacar.
Pero no, con 50 veces, profe, ya uno aprende. Yo sé, ya solo nos faltan 48. Ok. Vamos a hacer uno de práctica. Solo uno. No muy grande. Yo no sé si el texto traerá alguno para aprovecharnos de él. Ese está explicado. No. Y eso fue lo que ya vimos. Son promedios normales. Aquí estamos hablando de otra cosa. Creo que el texto no nos da demasiada información. No nos da cosas como que nos puedan servir para ver, este podría ser importante. Tal vez este nos sirva. Claro, aquí ya tengo la respuesta, no tiene gracia. Dice, pero ustedes no lo han hecho, así que lo pueden hacer. Muy bien. A partir de, bueno, ahí había un problema, ellos tenían ahí los datos. Dice que se construyó una tabla para 40 estudiantes, 40 resultados, por eso aquí dice total 40. Y es el peso en libras de algunos estudiantes, creo. Y aquí me dan la frecuencia. La pregunta nos podría llevar a encontrar cuál es el peso promedio. Y la pregunta nos podría llevar a buscar dónde está ubicada la mediana de este conjunto de datos. Muy bien. Entonces, empecemos por el promedio. Ya me dieron, pero voy a tener que borrar eso, sorry. Ya me dieron todos los datos. Me los dieron agrupaditos de lo más lindo, más fácil. ¿Ok? Mucho más fácil. Cuando los datos están agrupados, todo es mejor, todo es más simple. Maravilloso. ¿Ok? Ahí, sorry. Entonces, ¿qué me están diciendo? Bueno, me están diciendo que hay arriba 3 personas que tienen un peso entre 116 y 126 libras. No, 118, perdón. 118 y 126 libras. Que luego hay 5 personas que tienen un peso entre 127 y 135, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo primero que me piden es el promedio, que yo ya sabía que se encontraba sumando todos los datos y dividiéndolos entre n, y que aquí también ya me dieron n, que vale 40. Yo necesito encontrar la suma de todos los datos. ¿Cómo era que se encontraba la suma de todos los datos? Yo iba a crear 2 columnas más, 2 columnas extra. Y en esas 2 columnas extra que yo estaba creando, iba a anotar los datos que necesitaba. ¿Cuáles eran esos datos que yo necesitaba? Bueno, necesitaba al punto medio y a la multiplicación del punto medio por la frecuencia. Vean que ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Ya no estamos hablando exactamente de lo mismo que hablamos en la última parte del ejercicio anterior. La última parte del ejercicio anterior era la mediana, pero todavía no vamos por ahí. Primero estamos repasando el promedio. Ok. Entonces vamos a encontrar al punto medio. ¿Cómo se encontraba el punto medio? Se sumaban los valores en escala de 116, 126 y se divide entre 2. Excelente, excelente, Eduardo. Eso mismo es lo que hay que hacer. Siempre hay que hacer por lo menos el del primero. Entonces yo agarro 118, si él quiere escribir, le sumo 126, lo divido entre 2. Debería darnos, ¿qué? 122. Ok. Digamos que no estoy seguro de la distancia que hay entre uno y otro. No la veo tan clara, no es tan fácil como la de antes, que era de 10 en 10. Entonces voy a hacer el de abajo. Voy a sumar 127 más 135 y lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto me da eso? Creo que 131. 198.5.
Sí, profe, 131. 131. En la tercera puedo hacer lo mismo, 136 más 144 dividido entre 2. Y eso me da 140. ¿De cuánto en cuánto van los puntos medios? 8. Aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque sí es cierto que los datos están de 8 en 8, pero ¿qué pasó? Los datos no están repetidos como nosotros los teníamos al principio. El 126 no es donde empieza en 127. O sea que no terminan y empiezan en el mismo lugar como nosotros lo teníamos antes. Por eso esta vez decidimos hacer unos 2 o 3 resultados. ¿De cuánto en cuánto van los puntos medios? Nueve. Exacto, de 122 a 131 hay 9. De 131 a 140 hay 9. Entonces del que sigue habrá 9. Y ahí cerraríamos. Igual, sumen y dividen entre 2, no pasa nada. Muy bien, esos son los puntos medios que necesitamos obtener. ¿Okay? Si esto hubiera empezado en 126, habría terminado en 134. Este habría empezado en 134, habría terminado en 140. Y ahí sí hubiéramos podido hacerlo de 8 en 8. Pero insisto, no terminan donde empiezan, entonces no se puede hacer ese toquecillo. Muy bien. Voy. El punto medio se debe multiplicar por la frecuencia. Entonces yo voy a multiplicar 122 por 3 y así uno por uno los términos de esta tabla. Entonces sería 366. 655. 1260. Háganle ahí porque ya me dio pereza. No hay muchas que no. Tengo que sacar el rato para hacerlas. Yo hago las fáciles. $149 por 12, 1788. Gracias. 167 por 4. 668. A ver, muchas gracias. Y si sumamos todo eso, el punto medio no se suma. Solo se suman las frecuencias y aplicación. Última columna. ¿Cuánto y tipo chal? ¿Cuánto les dio? El 20. 1280. 5.899. Gracias, 5.899. Entonces, para encontrar el promedio, yo agarro a ese resultado. Jamás, a mí me dio menos. ¿Sería menos? Sí, 5.871. Sí, a mí me dio menos. A ver. A mí me dio 5.879. Sí, a mí me dio eso, exactamente. Sí, a mí también. Yo escuché muy tarde. 5.879. Ajá. Ah, ok. Pero me era un montón menos, era un 10, una cosa así. Perfecto, 20 menos. Listo, qué susto. 5.879 y lo vamos a dividir entre el total que era 40. ¿Cuánto haría eso? $146.97. 146. Punto Punto 975. Ok. Bueno, habría que ver si yo multipliqué algo mal. No sé si la revisaron, porque aquí dice que es 146,8. Está redondeado a 8 y nosotros lo tenemos en 9. Hay que checarlo ahí, a ver si algún resultado de estos no me dio correcto. Cualquier cosa, ustedes ahí, por favor, luego lo revisan y lo corroboran.
¿verdad? Porque eso sí es importante. Para que nos cierre exactamente el mismo número que está ahí, pero realmente el procedimiento es el que estamos haciendo, ¿verdad? Es justo el que estamos haciendo. Entonces no hay estrés. Ok. Ahora busquemos ¿cómo se llama esto? La mediana. ¿Cómo encontramos la mediana aquí? ¿Alguien sabe cómo encontrar la mediana? N más 1 entre 2. Excelente. Necesitamos la fórmula para poder ubicar cuál es el dato que buscamos. Entonces, la fórmula para la posición de la mediana es N más 1 entre 2. Como N es 40, le sumamos 1, lo dividimos entre 2, nos va a dar 20.5. Entonces ocupamos a la posición 20 y a la posición 21. ¿Dónde estaría la posición 20 y dónde estaría la posición 21? ¿De dónde sale eso? ¿Ir sumando las frecuencias? Claro. La primera frecuencia es 3. Le voy a sumar estos 5, entonces me va a dar 8. Le voy a sumar estos 9, 17. Le voy a sumar estos 12, me da 29. Podría seguir sumando, pero ya no me interesa. ¿Por qué? Porque los datos que busco están en medio de estos dos grupos. En realidad, más que en medio de estos dos grupos, están en este grupo. Vamos a... En la de 145 a 153 está. Exactamente. Entonces, si la pregunta es en cuál grupo o a cuál grupo pertenece la mediana, entonces yo digo, la mediana está en el grupo de tantas y tantas. De 145 a 153 libras. Ok. Ahí estaría la mediana. Si me dicen exactamente que cuál es el número de la mediana, si la pregunta es cuánto vale la mediana, aunque no tenemos certeza y aunque hay otras fórmulas, nosotros la buscamos de acuerdo al punto medio. Entonces decimos que la mediana vale 149. Así de fácil. ¿Y por qué uso el 149 directamente? Porque el 20 y el 21 están todos aquí. Ok, vamos a ver. El número 1, el número 2 y el número 3 son 122. Del 4 hasta el 8 son 131. Del 9 hasta el 17 son 140. Profesor, ¿cómo sabe usted eso? Porque aquí me los va diciendo los totales que yo llevo. Okay. Los primeros 3 datos no se piensa mucho. La frecuencia es 3, son 3 datos. Entonces 1, 2 y 3 datos, todos valen o los estamos aceptando porque valen 122. De ahí en adelante yo no empiezo desde el 1, yo empiezo desde el dato número 4. Sigo contando el dato 4, el dato 5, el dato 6, el dato 7 y el dato 8. Hay 5 datos porque la frecuencia es 5. Pero yo no los cuento, yo sé que empiezo en el número, vamos a ver, quedó en el 3, empiezo en el que sigue, en el 4. ¿Y dónde termino? En el que diga aquí al final, en el 8. El que sigue, empiezo en el 9, porque ya el 8 está ahí. ¿Dónde termino? En el que diga aquí al final, en el 17. En el grupo que sigue, yo empiezo en el dato 18 y termino en el dato 29. Los datos 20 y 21 están aquí. Por eso yo digo, sin temor a equivocarme, primero que el conjunto, que el grupo es de 145 a 153 libras. Y segundo, que si hubiera que dar un número, voy a dar el que venga aquí. El punto medio, 149. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo. Sí. Sí, sí. Ok, casi nunca lo preguntan así. Casi nunca les dicen cuál es el punto, cuál es la mediana, sino en cuál grupo se ubica la mediana. Insisto, esto tiene fórmulas. Fórmulas mucho más pesadas
que tienen que tomar al límite inferior, que tienen que tomar a puntos medios, que buscan otras cosas ahí fuera de lo que nosotros estamos manejando. Pero para dar una respuesta simple a lo que nos están pidiendo, esto nos alcanza. 47 nos faltan, pero yo creo que con estas 3 algo hemos avanzado. Bueno, el texto va a traer un montón de ejercicios más que ustedes pueden practicar y nosotros vamos a empezar a introducir el tema siguiente, que ahora sí ya es un poquito con el asunto de la probabilidad. Okay. Insisto, ya ustedes saben, ¿verdad? Si Dios quiere, la otra semana terminamos de ver todos los temas, espero. Y apenas podamos, empezamos a practicar con exámenes viejos, que es lo que nos va a dar mayor similitud a lo que se nos pide. Bueno, no sé, ¿alguna duda antes de arrancar con este tema? Algo de lo que vimos anteriormente. Okay, alguien por ahí está poniendo algunas fotos en el grupo, vienen algunos conceptos que al menos no aparecen directamente en el cronograma. Igual lo voy a indicar, por ahora solo vi el recorrido como uno de esos conceptos. Y bueno, aunque vienen la agrupación de los 5 datos principales, que es lo que llamamos representaciones caja bigotes o caja brazos, eso es materia de quinto. Sin embargo, el análisis no es muy diferente a lo que nosotros estamos viendo. Así que la mayoría de esas fotos que han puesto sí nos son útiles. Voy a aclararles que el recorrido es la distancia que hay desde el mínimo al máximo. Entonces se hace como una resta entre el valor máximo y el valor mínimo. También hay otro concepto que se llama recorrido intercuartílico. El recorrido intercuartílico es la distancia que hay, es algo muy similar al recorrido, es la distancia, solo que ahora entre cuartiles. ¿Cuáles son los cuartiles que manejamos? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Se hace de la misma manera que aquí, al máximo le quito el mínimo. El cuartil máximo es el cuartil 3. Entonces a él le voy a restar el cuartil más chiquitico, que es el cuartil 1. Entonces recorrido es número máximo menos número mínimo. Y recorrido intercuartílico, cuartil más grande que es 3 menos cuartil más pequeño que es 1. Así de fácil. Entonces yo tengo muchos datos ordenados. El número más pequeño, por ejemplo, es el 7. El número más grande es el 100. Yo digo que el recorrido es a 100 le quito 7. Y el recorrido es un número, da 93. Dice que aquí hay 93 posibles resultados o espacios que contienen o conforman a este segmento o a este conjunto de datos. Cuando practiquemos para examen, vamos a tratar de analizar un poquito más las cosas que hay alrededor de los cuartiles. Yo sé que la semana pasada algo intentamos, pero esperemos que nos llegue el repaso para poder darle más a ese tema. Si ustedes quieren seguir investigando por cuenta propia, no me parece nada malo. Cuando vayan a aportar algo al grupo, está bien, nada más que traten de que se apeguen a lo que está en el cronograma, porque a veces yo entiendo ese afán de ayudarnos entre todos, pero ya a veces podemos poner cosas, no ha pasado, pero podríamos poner cosas que no nos funcionen y que más bien nos pongan más peso. Entonces asegúrense de revisar que está en el tema, en los cronogramas, para que no haya ningún inconveniente. Y tal vez más adelante podamos ver, creo que aportó fotos de un examen o algo así, tal vez podamos ver algunos ejercicios de ese examen, no pasa nada. Muy bien, pero ahora sí, vamos a entrar directamente en el tema de la probabilidad. Ok, este es un tema que hemos visto infinidad de veces si venimos formalmente estudiando. Desde séptimo estamos hablando de probabilidad y estadística. Si bien es cierto, cada año en estadística nos cambian o nos amplían el asunto, también va a ocurrir en probabilidad, pero la base, los detalles de donde arranca todo, sí se mantienen. Ok, bueno. ¿Quién recuerda conceptos de probabilidad? ¿Quién recuerda de qué se trataba ese temilla? ¿Qué cosas de probabilidad podríamos mencionar que conocemos?
La probabilidad de que cuando usted tiene una moneda y la tira, caiga escudo o caiga corona. Bien, entonces la probabilidad me habla de posibilidades, de opciones. Excelente. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguien le suena algo más? ¿Cómo determinamos esa probabilidad? ¿Cómo se determinan probabilidades en términos generales? Bueno, se hacen a través de experimentos, de mediciones de eventos. Esas dos palabras son muy comunes, ¿verdad? Hablar de eventos o hablar de experimentos son muy comunes en la probabilidad. En la página que estamos, en la 371, ya empezamos a hacer diferencias y a recordar un poquito los experimentos aleatorios y los deterministas. ¿Cómo funcionaba eso de la aleatoriedad? Algo aleatorio es algo que es total y completamente al azar. Ajá, ajá. Que suele pasar o que no suele pasar. Sí, es más de la suerte, por decirlo de alguna forma, para usar algún término, ¿verdad? Que yo no lo puedo prever, que yo no puedo estar seguro de que esto va a ocurrir. Porque, lo decía la compañera, tiro la moneda al aire y de ahí, yo sé que sale escudo, que sale corona. Sí, es decir, esas son las opciones que hay. Pero ¿cuál de las dos va a salir? Ok, yo puedo pensar que sale escudo y de verdad sale escudo. Pero si no ha salido escudo, salía corona. O sea, yo no podía desde antes determinar si salía escudo o corona. Una de las dos. Y aunque tengo una alta probabilidad de pegarla bateando, no puedo estar seguro de que así va a ser. Ok, entonces básicamente eso es lo que llamamos algo aleatorio, algo que ocurre al azar. Por ejemplo, cuando compramos un numerito y tenemos la fe de salir de pobres. y entonces vamos y compramos un numerito ahí al señor que vende lotería o a la pulpería de eso de los tiempos. Yo no sé, estoy seguro, se me metió que sale el 80. Pero hay 100 números. Hay 100 oportunidades, hay 100 diferentes posibilidades. Usted tiene la seguridad de que sale el 80. No, aunque se haya soñado y por intuición o lo que ustedes quieran usar para dar esas cuestiones de los números, no tengo plena seguridad. Tengo en realidad una de 100. Una opción de 100. La suerte es la que me va a decir cuál es el resultado. Ahí sí no tengo control. Eso lo llamamos un evento aleatorio. ¿Cuál es la diferencia del evento aleatorio con los eventos deterministas? Pensaría que es lo contrario a lo aleatorio. Tendría que ser lo contrario porque si no, ¿verdad? Entraría como aleatorio, muy bien. Y entonces, ¿qué sería lo contrario? Tener certeza de lo que va a pasar. Es como se llama determinista, es algo que yo puedo determinar muy bien, algo que puedo tener cierta certeza, cierta seguridad. Muy bien, entonces yo digo que el año que viene, el Viernes Santo cae viernes. Parece un chiste, sí, parece algo como que me los estoy intentando vacilar, pero básicamente es algo de lo que tengo certeza. Después del mes de agosto sigue el mes de septiembre. Son cosas que ya están determinadas y que básicamente yo no puedo cambiar. Si veo el ejemplo de la moneda de nuevo, pero lo veo desde afuera, como lo estamos mencionando ahorita, si yo tengo una moneda al aire, obtengo escudo o corona. Eso es determinista. Saber exactamente el resultado, eso es aleatorio. Si yo tiro la moneda al aire y qué va a caer en ese lanzamiento, eso es aleatorio. Pero si yo hablo de las opciones, ya eso es determinista. A veces se parecen, claro, tienen esa tendencia, ¿verdad? Pero si hay cosas que no pueden ocurrir, yo puedo hablar de algo determinista. Entonces, por ejemplo, a los que nos gusta el fútbol, en este momento en Costa Rica hay 4 equipos que pueden ser campeones. Entonces yo digo, que Cartago sea campeón, que Cartago no sea campeón es un evento determinista. Y tengo toda la razón, porque yo puedo asegurar que Cartago ya no es campeón, porque ni siquiera está clasificado.
¿Me explico? Entonces hay situaciones que no necesariamente porque sé cuál es la respuesta, sino porque tengo delimitado qué se puede y qué no se puede. Ahí es donde hablo de eventos deterministas. En la naturaleza y en la vida en general hay muchas cosas que no se pueden determinar de antemano, que van a ocurrir. Tal vez los que creemos o creen en Dios o en el destino pueden decir que van a ocurrir porque van a ocurrir, pero que yo el día antes no puedo decir va a ocurrir mañana a tal hora específicamente, porque simple y sencillamente no tengo bases para decirlo. Entonces recuerden que la ciencia, las matemáticas, siempre medimos de alguna manera los eventos por su ocurrencia, no solo por creencias, no solo por... Entonces, para que también no entremos en conflicto, ¿verdad? Aquí lo que estamos midiendo son situaciones total y completamente calculables, para que quedemos claro con eso. Bueno, esto fue lo que hemos visto, la asimetría, etcétera, etcétera. Esta situación problema está un poquito fea, si no me falla. Y aquí estamos hablando ya un poquito de nuevo, ¿verdad? De las definiciones de eventos deterministas y aleatorios. Esto está en la página 373, es más de lo que dijimos. Y ahora vamos a llegar, ahora sí, a la parte que nos empieza a interesar más, ¿verdad? Más cualitativamente. Vamos a definir a los eventos simples, a los eventos compuestos y al espacio muestral. Ok, todo esto ya lo han visto de alguna manera, tal vez no tan profundo, pero sí ya lo han visto, o deberíamos de haberlo visto. Igual lo estamos repasando para que nadie se sienta excluido si en algún momento no matriculó y había pasado ya sus niveles. Un espacio muestral que normalmente se representa por la letra E o por la letra S, ¿verdad? El espacio muestral son todas y cada una de las opciones que hay cuando yo estoy midiendo algún evento, alguna situación. Vuelvo a la moneda. La moneda, voy a obtener una moneda 25. Yo sé que esta moneda tiene por opciones, si yo la lanzo, de caerme un escudo o una corona. Entonces, el espacio muestral es escudo y corona. Son las opciones. ¿Ok? Muy bien. Voy a pensar que tengo una cajita. Que en esa cajita, la historia siempre es típica, ¿verdad? Aquí, esa cajita tiene bolillas. Ahí tiene unas bolas que todas son del mismo tamaño, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que hay, no sé, 2 bolas amarillas. Hay una bola azul. Hay 3 bolas rojas. Y una bola blanca. Si yo les pido, les pregunto por el espacio muestral del experimento, de meter la manito, no ver y elegir una bola sin saber cuál va a salir, sin verla al azar, todas son del mismo tamaño, ninguna tiene nada que las distinga excepto el color cuando se vea, ¿cuál sería el espacio muestral? El color de las bolas. Dígame, ¿de qué color? Todas, profe. Una bolita, profe. ¿Cómo Sería el sería? espacio Pero muestral, digamos. el espacio muestral son las opciones, más que cuántas, la cualidad que estoy midiendo, qué color que voy a sacar. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral? ¿Qué colores hay ahí? La Una suma de blanca, todas las rojas. 2 amarillas. Ok. Una celeste. Y aquí vean que lo pregunté. Justamente voy a poner la A de azul y la AM de amarilla, la B de blanca y la R roja. Vean que lo pregunté poniendo diferente número de bolitas, ¿verdad? La mayoría de bolas que están ahí son rojas. Ok, pero no significa que la roja sea más importante que la azul, que solo hay una. En el espacio muestral yo pongo la diversidad de opciones, sin importar si una tiene más posibilidades que otra. Solo pongo todas las posibilidades. El espacio muestral son todas las opciones. Vuelvo al fútbol. Entonces, al principio del campeonato, el espacio muestral para ser campeón son todos los equipos. Y vean que, por ejemplo, a Guanacaste fue el que más mal le fue, es el que tiene menos puntos,
pero al principio él era una opción para ser campeón. Y tenía la misma posibilidad, por ejemplo, que tiene mi glorioso Deportivo Saprissa, que es el próximo campeón, etc. Entonces, básicamente, todos entran en este juego, entra Heredia, entra Alajuela, entra Punta Arenas, entran todos como posibilidades. Ya cuando yo empiezo a valorar cuál es la probabilidad de cada uno, ya eso puede cambiar. Pero en el espacio muestral, yo solo pongo todas las opciones, sin importar quién más o quién menos. Por eso aquí no me importó que hubiera más bolillas rojas que bolillas blancas. El rojo y el blanco, los dos son opciones. Ninguno más grande que el otro. Ok, estamos. Entonces, cuando me hablen de espacio muestral, no me importa quién tiene más chance que el otro. Yo solo pongo todas las posibilidades. ¿Puse en el espacio muestral a la N de negro? No, porque no hay ninguna bolita negra. Entonces, solo las opciones reales se incluyen. Por eso es que yo me sé un montón de colores, claro, pero no están en las posibilidades. Entonces, solo pongo los que están en las posibilidades. Así de fácil. ¿Todos de acuerdo? La probabilidad es mucho más sencilla. Yo sé que no nos va a costar. Es bonita, es bonita. Ella se deja. Bueno. Esto es el espacio muestral. Posterior al espacio muestral vamos a hablar de eventos simples y compuestos. Ok, un evento... Ay, voy a quitar eso. Un evento simple, un evento compuesto, depende básicamente de las opciones o de lo que yo estoy midiendo. Ok, ahorita hablamos del dado, porque el dado es famosísimo. Vamos a ver. De nuevo, yo lanzo la moneda al aire. La moneda anda por ahí en el aire, da todas las vueltas, por allá viene, rebota, cae, pega, sube, baja. Y aquí quedó con el 25 arriba, me salió corona. Ok. Cuando la tiré iba girando y no sabía que iba a salir. Muy bien. El elegir, el saber, el encontrar la probabilidad de escudo o corona de una moneda, eso es un evento simple. ¿Por qué? Porque solo estoy midiendo una característica. Escudo o corona. Solo hay una opción como tal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando hay más de una opción para la pregunta o para el evento que yo estoy midiendo, eso es un evento compuesto. Ahora voy a caer al dado. Entonces vamos a los dadillos, no sé, están jugando ustedes ahí Monopoly o qué sé yo, algo están jugando, un juego de mesa. Y entonces ustedes van a tirar los dados. No nos sirve para el ejemplo. Perdón, olvídense del juego de mesa. Ok. Entonces ustedes, no sé, se pusieron a echarse un fresquillo ahí, se pusieron a inventar juegos. Y entonces resulta y sucede que aquí está un vasito esperándolos. Si tiran el dado y sale un número par, se toman el fresquito que está aquí guardado de un solo tiro. Pregunto. ¿Hay una única opción para ganarse este vasito? Todos han No. en la vida real, ¿verdad? No. Todos hemos No. visto 6 un dado opciones jugado hay. alguna vez. Eso, el dado, ¿cuál es el espacio muestral del dado? Hay Serían 6 todos opciones. pares. De 1 a 6. Eso, los números. No me digan cuántas, yo quiero cuáles. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El espacio muestral no es cuántas, sino cada una de las posibles respuestas. Ok, yo tiro el dado y me puede salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Ese es el espacio muestral. Excelente. Entonces, si el evento que yo estoy midiendo es que me salga un número par, ¿cuáles serían las posibilidades de que a mí me salga el número par y que me toque tomarme ese fresquillo de un solo tiro? 2, 4, 6. Ah, si tiro el 2, ¿me tomo el fresquillo? Sí, porque es par. Si tiro el 4, ¿me tomo el fresquillo? También. Si tiro el 6, también. Y por si acaso voy a poner al 1 y al 3 y al 5 porque te van a tomar el fresquillo. No, son los pares, dice ahí. Muy bien. Entonces, básicamente, esto es un evento compuesto.
El evento compuesto es el que tiene más de una opción en el total del espacio muestral. Si yo les hubiera dicho cuál es la probabilidad de sacar un 1, entonces yo sé que el dado solo tiene al número 1 una vez. Esto es un evento simple. Si nos devolvemos a la caja de las bolas, que eran el otro, o eran aquí mismo, en la página anterior. Si nos devolvemos a las cajas de las bolas, yo les puedo decir que la probabilidad de sacar una bola azul es un evento simple. Pero la probabilidad de sacar una bola roja ya es un evento compuesto. Porque hay 1, 2, 3 opciones. ¿Me explico? Evento simple, solo una opción. Evento compuesto, más de una opción. ¿Cómo hago? Verifico el total de datos. Tengo que verificar el total de datos siempre. Ok. En ocasiones disfrutan, gustan, utilizan mucho a los dados, pero a los dados combinados para hablar de probabilidad. Entonces ahora sí, volvamos al juego de mesa. Cuando uno tira el juego de mesa, generalmente no juega con un dado, juega con dos, ¿verdad? Entonces cuando lanza los dados, ¿qué es lo que hace? Acumula el puntaje de esos dados. Si usted lanza los dos dados, los voy a poner de diferentes colores para poder básicamente denotar un poquito lo que queremos ver. Y donde usted tiró los daditos, usted agarró y en este lanzamiento pegó un 7. Porque pegó 4 de aquí y 3 más de aquí. Ok, muy bien. Pero cuando yo empiezo a ver, a jugar con las opciones, con las probabilidades que tienen estos dados, yo en realidad tengo 36 diferentes opciones o combinaciones al lanzar el dado. Antes de yo tirar el dado, hay 36 posibilidades. Yo me imagino que ustedes no se hayan puesto a pensar eso. Cuando uno tira los dos dadillos, uno dice, hey, pero es que tengo aquí el 1 al 6 y en el otro también tengo el 1 al 6, ¿cómo voy a tener 36 opciones? ¡Qué montón! Pero es mentira, porque el dado cuando yo lo lanzo, lo más bajito que puedo sacar es 2 y lo más alto que puedo sacar es 12. ¿Cómo voy a tener 36 opciones? Bueno, es que esas 36 opciones se derivan de acuerdo a las combinaciones que pueden ocurrir. Entonces, esta tabla que está aquí contiene a las 36 combinaciones. El número que viene de primero en cada una de ellas es, por ejemplo, lo que sale en el dado rojo. Y el número que viene de segundo es, por ejemplo, lo que sale en el dado amarillo. Entonces, aquí están combinando todas y cada una de esas opciones. Si ustedes se ponen a ver, si ustedes analizan completamente, en esta tabla los datos van como que sin querer queriendo agrupados. Vamos a ver. Si yo sumo el 1 y 1 que hay aquí, que me sale en cada dado, yo obtengo un 2. Si sumo el 2 más 1, obtengo un 3 y así puedo ir poniendo todos los resultados, los posibles resultados que me dan. Porque a mí si me interesa la puntuación, no me interesa quién me dio el 1 y quién me dio el 3, me interesa el 4 total. Bueno, si ustedes empiezan a analizarlo, estos datos se van a ir como que agrupando, se van a ir como que repitiendo, como si esto fuera como una escalerita. Van como en diagonal. Vea que a todos los que estoy poniendo del mismo color, si ustedes lo suman, da la misma puntuación. No sé si se fijaron. Todos estos que estoy marcando ahorita dan 6 si yo lo sumo. Y aquí como no me alcanzan los colores voy a tener que volver a repetir. Todos estos que estoy poniendo ahora otra vez en amarillo dan 7. Y si ahí sigo, los demás vienen ¿qué? Pues dan 8. Y así sucesivamente. De todas esas combinaciones, ¿cuál parece ser la combinación que más veces sale? ¿Cuál es el resultado que más veces se repetiría?
7. El 7, correcto. De hecho, cuando van a jugar dados y tengan algo que apostar, dejen de tomar guaro, por cierto, y tengan algo que apostar en algún momento dado, apuéstenle al 7, porque es del que tienen más probabilidad. Muy bien. Esta tabla no hay que memorizarla, pero de alguna manera recordar estos pequeños detalles nos pueden ayudar a contestar algunas de las muchas preguntas que nos podrían hacer. Entonces, no está de más que en algún momento se sienten a medio ojear. A veces contamos con la suerte que no nos preguntan nada que tenga que ver con el dado, pero otras veces nos tiran la tabla y nos ponen casi que a buscar. Por ejemplo, para recordar el concepto de probabilidad. ¿Alguien se acuerda o me puede definir en sí qué es la probabilidad? ¿En qué consiste el cálculo de? Chiquillos, vean ahora qué es. Me lo cuentan la otra semana. La otra semana me cuentan todo lo que me quieran contar de la probabilidad. Pero todo lo que se les... Absolutamente todo. Ay, ya se me quedó pegado esto. ¿Ustedes están por ahí, sí? ¿Todavía están? Sí. Sí, aquí estamos. Yo sí me quedé Sí, pegado. Estamos. Se me pegó la Sí, profe. pantallilla. Vean, nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo miércoles. Yo no sé. Sí, bueno, ahí estamos en conversaciones, como siempre. Cualquier cosita estamos hablando. Entonces, creo que la otra semana, no estoy muy seguro, tal vez haya que hacer algún cambio de clase de miércoles para martes. Pero no sé si es posible porque ustedes llevan otros cursos. Igual ahí estamos hablando del transcurso de la semana. Por ahora, lo que les puedo decir es que les vaya muy bien. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana y listo. Cuídense mucho.